Sí. Bien, le damos la bienvenida a todos. Pamela, sí. Ya. Le damos la bienvenida a todas nuestras invitadas, son mujeres solamente, nuestras invitadas, para que nos den su aporte respecto al tercer proyecto. Al segundo y tercer proyecto. Vamos a comenzar. Bueno, tenemos el segundo proyecto que vamos a escuchar a Pamela Calabrán, que ha sido invitada, ¿no es cierto?, por un proyecto presentado por los diputados de Equiguren, José Miguel Castro, Fuensalía Gonzalo, Longton, Leopoldo Santana, Alejandro y Sauerman, y de las diputadas señoras Núñez, Paulina y dona Jimena Osandón, que modifica el Código del Trabajo para introducir criterios que promuevan la objetividad y anonimación de los procesos de selección y contratación de trabajadores. Así que para este proyecto, señora Pamela, le doy la bienvenida a la Comisión de Trabajo y le ofrezco inmediatamente la palabra. Muchas gracias, presidente y secretario. Saludos a todos los que se encuentran presentes en la Cámara y a todos los que vía remota también están presenciando esta sesión. Yo vengo en representación de Eva Sánchez, presidenta y fundadora de la comunidad Networking. Ella se tuvo que ausentar, lamentablemente, tiene un compromiso inamovible, pero me solicitó que yo la representara y por eso me encuentro en esta ocasión con ustedes. Si es posible, ¿puedo compartir una presentación? Sí, por supuesto. Le vamos Muchas gracias. a habilitar acá. Ahí está habilitado. Perfecto. Muchas gracias, secretario, y muchas gracias, presidente. Bueno, primero, comentarles brevemente qué es lo que hace la Fundación. La Fundación Comunidad Networking es una iniciativa digital que se creó para compartir experiencias profesionales y ampliar las redes de contacto de los profesionales para que puedan acceder a oportunidades de empleo. La comunidad funciona desde 2018 en base al voluntariado. Su sello es ser colaborativos, diversos e inclusivos. Ya en estos 3 años de existencia hemos logrado más de 80 colaboradores voluntarios, más de 13.000 beneficiarios, más de 100 casos de éxitos y más de 130 grupos colaborativos en WhatsApp. En el funcionamiento de nuestra fundación, hemos logrado identificar que de estos 13.000 usuarios beneficiarios, más del 60% se encuentra en búsqueda activa de empleo. Y en este contexto de la comunicación entre los beneficiarios y el intercambio de experiencia y de opiniones, nos hemos dado cuenta como voluntarios de la Fundación de que existe una brecha importante entre las prácticas de selección y de reclutamiento y las expectativas de los postulantes. Por tanto, nació de parte del voluntariado de la Fundación crear un manual de buenas prácticas con la finalidad de acortar dichas brechas. Este manual se presentó en un comité a la Subsecretaría del Trabajo en mayo de 2021. Estamos trabajando en él. Eva Sánchez, presidenta de la Fundación, ya envió un primer borrador y continuamos trabajando. Respecto al proyecto particular que nos convoca, tengo ciertos comentarios previos que tienen más un aspecto jurídico. Como abogada me parece importante mencionarlo y también desde la perspectiva de lo que hemos hecho en el manual de buenas prácticas, que lo que pretende es permitir una equidad en el proceso de selección y de reclutamiento. Respecto a los comentarios previos, puedo señalar de que, en primer lugar, el proyecto de ley podría entenderse que existe una especie de redundancia en el artículo 6 ter, por cuanto la Dirección del Trabajo ya ha aclarado que el artículo 2, inciso cuarto del Código del Trabajo se debe entender como ejemplificadora y no taxativa. Para un poco contextualizar, el artículo 2 del inciso cuarto del Código del Trabajo señala cuáles son las distinciones, exclusiones y preferencias discriminatorias que suceden en el anuncio o en el aviso de oferta laboral. La Dirección del Trabajo entonces aclara que no es taxativo e incluso en sus ordenanzas aclara y agrega otras
criterios de selección que se pueden considerar como discriminatorios, como por ejemplo la acreditación de antecedentes penales, fotografías en el currículum vitae o exigencia de cartera de clientes. Por tanto, se podría entender que el artículo 6, sexto ter, que se propone en este proyecto, podría considerarse como que es reiterativo o que es innecesario. Sin embargo, creemos como fundación que el hecho de establecerlo de una manera explícita en todo el proceso de selección sí es un cambio significativo para promover la equidad en el proceso de postulación a un trabajo. ¿Por qué? Porque el artículo 2 solo se hace cargo del anuncio o del aviso de la oferta laboral, pero no de todo el proceso de selección y de reclutamiento, que es en parte lo que busca este proyecto de ley y que nos parece muy positivo. En segundo lugar, ambos artículos, artículo sexto bis y artículo sexto ter, usan la locución empleador, lo cual si lo interpretamos de forma literal, se puede entender de que se excluye a reclutadores externos. Actualmente se sabe que la tarea de publicar ofertas de empleo en muchas ocasiones se externaliza a empresas que se dedican a la selección o a la búsqueda de talento, que no tienen por qué ser parte integral de la empresa. Por lo tanto, la ley vigente, el artículo 2, se hace cargo de este aspecto y señala que no solo el empleador puede ser capaz de un acto discriminatorio, sino que también un tercero por instrucción de este. Por lo tanto, creemos como fundación que es necesario modificar la redacción de ambos artículos para que se incluya a los reclutadores externos a la empresa. En el marco del manual que estamos preparando en la fundación, realizamos una encuesta a más de 406 encuestados, particularmente 406 encuestados, y de distintas regiones del país. Y de acuerdo a los resultados, voy a pasar a exponer cuáles son algunos problemas que se suscitan en el proceso de selección, un poco para aportar a que sea una discusión, enriquecer la discusión de este proyecto. Por lo tanto, vamos a revisar directamente entonces. Presidente, los potenciales aspectos a tener en cuenta en este proyecto de ley es primero que logramos identificar en la encuesta y en nuestro trabajo del manual de buenas prácticas de que pese a la regulación se siguen cometiendo actos discriminatorios en el anuncio de la oferta laboral. Hay mensajes como estos: que no tenga hijos, que no esté embarazada, que tenga buena presencia, que presente un boletín comercial, etc. Siguen siendo elementos que se consideran, de acuerdo a la ley vigente, actos discriminatorios y siguen sucediendo. Eso es lo que se logró identificar en nuestra encuesta. En segundo lugar, que el anuncio de oferta laboral no tenga un acto discriminatorio no significa que no exista discriminación en las fases posteriores. Reiteramos de que el proceso de selección es un proceso. No es solamente un hito, no solamente el anuncio, sino que también conlleva una entrevista de trabajo, una retroalimentación de parte del reclutador y luego la carta oferta. Por lo tanto, es un proceso. Y al hacer consultas, al preguntar a los encuestados respecto de cuáles son las preguntas que se le hacen durante una entrevista laboral, se observaron estos resultados. Presidente, las preferencias son pretensiones de renta, años en el mercado laboral, hijos. Llama la atención de que, pese a que se trate de hijos, un porcentaje no menor de hombres respondió de que se les consulta si tienen hijos o no en la entrevista laboral. El criterio para hacer estas preguntas claramente no corresponde a un criterio lógico ni de objetivo en cuanto a un buen proceso de selección para un trabajo. La segunda pregunta que se les hace a los encuestados es si tuvieron alguna mala experiencia relacionada a las preguntas durante la entrevista. Hubieron más de 160 respuestas y quisimos seleccionar esta experiencia negativa.
a un encuestado le preguntaron qué opinaba sobre la legislación de la marihuana y qué partido político tenía. Claramente, nuevamente reiteramos, no hay un objetivo, un criterio objetivo detrás de esa consulta, sino que un sesgo o un acto discriminatorio. Y en tercer lugar, se les consultó también a los encuestados cuáles de los siguientes aspectos crees que han sido relevantes a la hora de no contratarte. Se mencionó también como preferencias mayores la pretensión de la renta, es decir, la pretensión del postulante no coincide con la pretensión del empleador o del reclutador. Los años en el mercado laboral, es decir, la experiencia, ya tenía muy poca experiencia o tiene mucha experiencia, y eso se relaciona con el tercer ítem, que es la edad. Se sigue utilizando la edad como un elemento excluyente en los procesos de selección. Y creemos como fundación que es claramente discriminatorio y no corresponde a un criterio objetivo. Por lo tanto, lo que se tiene que lograr es promover un proceso de selección más objetivo, que es uno de los elementos más importantes de este proyecto de ley. Es uno de los, sentimos que es el espíritu de esta ley, por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con lo que propone el proyecto estudiado. Y también proponemos como fundación que se establezca en este proyecto de ley la obligación de mencionar un criterio detrás de un requisito específico y también la obligatoriedad de señalar una banda salarial en la oferta laboral. ¿Para qué? Para poder transparentar y objetivar el proceso de selección. Reconocemos en este proyecto que reconoce la existencia de un proceso de selección y no tan solo determina que hay un hito. Y eso es una de las cosas más positivas de este proyecto y que como fundación creemos que es necesario que se apruebe este proyecto para beneficiar a miles de trabajadoras y trabajadores que están en proceso, o desempleados más bien, que están en proceso de búsqueda laboral. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Pamela. Va a enviar la presentación, ¿no? Sí, ningún problema. Sí, ya, por favor, para que la podamos reenviar a los diputados y diputadas. Bueno, que ha quedado clarísimo, ¿no es cierto?, que este proyecto es sumamente importante, de acuerdo a toda la presentación que usted nos hace. Las muchas discriminaciones que hay con los jóvenes. Yo soy representante de un distrito más bien con comunas vulnerables, y muchas veces me ha tocado que los jóvenes dicen que basta con que ellos pongan que viene del Bosque, de San Ramón, de Los Espejos, ya es un motivo, ¿no es cierto?, de descarte. ¿Ah? Lo sacan inmediatamente sin ni siquiera entrevistarlo. Así que, bueno, yo no soy autor ni coautor de este proyecto, pero creo que era un gran proyecto y muy necesario.